se recibió de licenciado en criminalística, como les dije, en esta casa de estudios, tras haberle sido otorgada una beca universitaria por el Congreso de la Nación. Durante casi 5 años acompañó como pasante universitario a la Unidad Médico-Forense de Investigación Criminalística, donde pudo ver de cerca el trabajo de médicos forenses y peritos, además de asistir a numerosas escenas de crímenes y de autopsias. En 2008 obtuvo el título de radiólogo, que le aportaría conocimientos médicos aplicados a la resolución de investigaciones criminales. Desde 2011 pertenece al Instituto de Ciencias Forenses del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, donde se desempeña como técnico de autopsias en la morgue judicial dependiente de la Fiscalía General de Cámaras en la provincia de Buenos Aires. Como escritor, ha publicado en 2011 el thriller policial Modus Operandi, que le valió la distinción como obra de interés legislativo para la provincia de Buenos Aires por la Honorable Cámara de Diputados, y en el que introduce los personajes que protagonizan sus novelas. La saga encabezada por el criminalística Santiago Soler cuenta además con los títulos Epicrisis 2013, Error de Cálculo 2014, Principio de Intercambio 2016, y en 2019 llega La Navaja de Ockham, el quinto caso de Soler, donde por primera vez le tocará investigar la desaparición de una niña de 5 años en un complejo de departamentos de lujo de la ciudad de Mar del Plata. Su último libro, Elemental, mi querida ciencia forense, es del año 2021. Bueno, lo dejamos con la presentación La belleza de la criminalística. Gracias, Gastón. Puedo decir 2 palabras por qué hicimos esta iniciativa con el delegado rectoral Francisco De Luca, Romina Sosa. Hemos pensado de empezar el año con una lección magistral, lección magistral, magistralis en latín. ¿Por qué? Porque justamente el título ya lo dice, ¿no? Nosotros vamos a estudiar este año, tenemos que aprender bien, entonces la verdad, la justicia, pero falta como algo más. El teólogo de la Edad Media decían que el ser es hecho de 3 cosas. Primero hay uno solo, es verum, verdadero, y es justo. Pero la tercera cosa decían que es pulcrum, es bello. Entonces, vamos también a ver la belleza de criminalística. Yo personalmente quedé muy asombrado cuando pude leer la introducción al último libro de Gastón. En esta introducción, elemental y mi querida ciencia forense, se muestra cómo la ciencia forense que ustedes van a estudiar es una unidad. Sirve, ¿no?, para poder investigar, pero esta unidad también tiene una humildad. No es como se ve en la peli o en las series TV, de la TV. Se ve que con una evidencia química, científica, se soluciona el caso. A veces no es así, no hay esta evidencia, ¿no? Entonces tiene una humildad, es muy interesante. Un conocimiento con humildad te permite más de caminar hacia la verdad. Y la última cosa, yo creo que toda la Universidad de la UCASAL es muy orgullosa de tener el honor de alguien que estudió acá y que pudo profundizar tanto lo que estudió acá, que hizo algo lindo, hasta novelas, ¿no?, que muestran también la unidad de lo que ustedes van a estudiar. Basta de palabras y dejamos la palabra a Gastón. Bueno, muchas gracias primero a ustedes por la invitación. Para mí es como muy emotivo volver a mi facultad, a mi universidad, porque de acá es donde yo salí. No físicamente acá, porque yo estaba en la época de Paseo Colón, pero sí lo que es la
la Universidad Católica de Salta, la subsede de Buenos Aires, y que yo creo que fue ahí donde empezó todo. Yo siempre digo que ahí es donde empezó todo, y le comentaba, hablaba hablamos recién antes de empezar, esto de cómo se fue dando todo para que yo pudiera estudiar criminalística, porque yo tengo algunos años más que ustedes, y cuando yo quería estudiar criminalística no estaba, en ese momento, no era para todo público más, ¿sí? Era solo para personal de fuerzas de seguridad, ¿sí? Entonces me encuentro con el primer escollo ahí en el camino de que no podía hacer esa carrera que yo quería, ¿sí? Si nos retrotraemos mucho antes, yo siempre digo que empezó todo con una pregunta. Todo empezó con una pregunta que era, en ese entonces todavía no había, cuando yo era más chico no estaba ni CSI ni todas las series que le siguieron después, que hoy en día ya prácticamente todo el mundo, hasta sí, y que además que hasta nuestras abuelas, tías y demás saben qué es un forense, saben qué son las huellas dactilares y demás. En los 90 recién estaba empezando todo esto, digamos, con la explosión de lo que es la criminalística y todo esto viene a partir, por ahí siempre estuvo y siempre, digamos, pero era como una cosa más de un núcleo más cerrado. Cuando empiezan estas series y demás, ahí sí, digamos, explota, digamos, pues yo me acuerdo que éramos 10 cuando empecé el primer año, y cuando me recibí en la facultad, en primer año entraban 60. O sea, fíjense cómo había crecido en un par de años todo el tema de la criminalística. Me acuerdo que yo en ese momento, cuando estaba estudiando los primeros años, la gente me preguntaba, ¿qué es criminalística? Porque me decían, ¿qué vas a hacer? ¿Policía? ¿Abogado? O sea, todavía no estaba ni siquiera clara la figura de lo que hace un criminalista en ese momento. Hoy en día por ahí todavía sigue esa confusión del criminalista con el criminólogo, ¿sí? Que eso sí, todavía los periodistas, yo cada vez que me hacen una nota y demás, tengo que explicar, no, soy criminalista, no criminólogo, porque lo hacen como un sinónimo, y ustedes sabrán que la criminalística no es lo mismo que la criminología. O sea, la criminalística explica el cómo, el dónde, el quién, ¿sí? Y el qué, pero no explica el por qué. El por qué lo explica la criminología, ¿sí? Que deriva de la psicología y no de... Nosotros tenemos todas ciencias duras, porque lo que la criminalística intenta con sus investigaciones es explicar con pruebas, ¿sí? Esa es la primera diferencia que yo siempre hago, como criminalística y criminología no es lo mismo. Pero volviendo a lo que yo les contaba cuando recién empecé la carrera, la gente me preguntaba, ¿qué es ser criminalista? Porque la gente ni siquiera tenía la idea de, o si le decía que iba a ser forense, me decían, ¿vas a ser médico forense? Porque sigue estando también esa cosa de que como que el único forense es el médico, ¿sí? Y forenses somos todos los que intervenimos en una investigación, ¿sí? Todos los que aplicamos nuestros conocimientos a una investigación judicial, ¿sí? Somos, por eso forense viene de foro, ¿sí? Antes se hacían los juicios en las plazas, ahí se aportaban las pruebas, ¿sí? Y eso, de ahí viene la palabra forense. Por eso que cuando ustedes le digan el médico forense es el único forense, no, forense son todos, el psicólogo forense, el antropólogo forense. ¿Por qué? Porque cada uno aplica o entrega, digamos, su ciencia, su conocimiento y demás a lo que es una investigación, ¿sí? Entonces ahí está, digamos, vamos como tirando algunos errores comunes, criminología, criminalística, ¿sí? Que el forense es solo el médico, no, somos todos. Pero bueno, en esa época era todavía más difícil de explicarlo. Hoy en día les debe pasar que si le comentan a su mamá, a su papá, a su abuela, a su tía, saben mínimamente o no, saben que es un forense, que no tienen que explicarlo tanto.
yo cuando me encuentro con un licenciado en criminalística ya recibido, o alguien que está estudiando, siempre me gusta saber cómo llegó. Porque a ver si llegamos todos, digamos, de la misma forma, o a mí me pasó puntualmente, digamos, ¿alguno antes de entrar a criminalística quiso estudiar otra cosa? ¿Sí? Medicina forense. Bueno, estabas en el camino. Pero algo totalmente distinto. Ingeniería, Ingeniería, administración de empresas, administración, bueno, sí, totalmente. Medicina. ¿Qué más? Bioquímica. ciencias políticas. Ahí está totalmente. Y bueno, ¿y qué fue el clic que dijeron esto es lo que les hizo, digamos, hacer el clic? Yo al principio quería estudiar medicina. Sí. Después me interesó más la ciencia forense y después de pensarlo muy bien, dije, me gusta ayudar a las personas y lo que tiene que ver con la medicina. Entonces se me ocurrió investigar criminología, pero al final encontré criminalística. Y me dijeron que primero tengo que estudiar criminalística y después va a la criminología, como un coso. Claro. Bien, bien. Bueno, a mí, en mi caso fue parecido, como no sé qué, vos dijiste de medicina. Sí. Bueno, en mi caso fue, yo siempre me veía trabajando en un laboratorio desde chico, porque me acuerdo que el laboratorio de mi escuela primaria, o sea, mi escuela primaria era toda una manzana, y una de las esquinas, en el tercer piso creo que era todo el laboratorio, o sea, un laboratorio de esos que tienen frascos con animalitos, con fetos, con el esqueleto, ese cuerpo humano que uno va sacando y ve el músculo. Y a mí me quedó tanto esa imagen y las mesas largas con los piletones y los mecheros de Bunsen. Entonces, a mí, desde un primer momento ya, creo que a los 6, 7 años, pues los primeros años de la primaria, me quedó como esa imagen que yo dije, yo quiero trabajar en un lugar así. O sea, como que me veía en un futuro, no sabía de qué, pero yo quería trabajar, no me veía en una oficina, ni en la calle, o me veía en ese lugar. Creo que ese es el primer recuerdo consciente que tengo de que cuando por ahí me preguntan cuándo supiste qué era lo que querías estudiar y demás, ese es el primer recuerdo consciente que tengo de ese laboratorio. La imagen de ese laboratorio me quedó como muy marcada, como a fuego. Con el tiempo, o sea, siempre tenía esa idea de algo relacionado con ciencia, todavía no sabía qué. Igual he pasado de maquinista de tren, he querido ser biólogo, he querido ser astronauta, pero bueno, uno va viendo las posibilidades y dice, y astronauta es medio difícil acá. Aunque está el Instituto de Astrofísica y todo, pero bueno, iba como, uno tiene esa etapa de la adolescencia que va descartando, hasta que me empieza a gustar, a los 12, 13 años me empiezan a gustar mucho las películas y series relacionadas con el FBI. Como que todo lo que era relacionado al FBI me llamaba la atención, me gustaba. Y yo tengo un tío que es policía federal, y un día, por eso le digo esto de las preguntas, como algunas preguntas me fueron llevando. Una pregunta que le hago a mi tío es: ¿quiénes son esos que van al lugar del hecho y se ven las películas que levantan las huellas y que están buscando? Les hablo en una época que todavía no existía CSI ni nada como que era muy rudimentario. Uno en las series de ese momento era un segundo que mostraban al que estaba, no era una serie dedicada a eso, sino que lo mostraban un segundo al que estaba buscando huellas. Y mi tío me dice: esos son los de criminalística. Y ahí es la primera vez que escucho la palabra criminalística. Bueno, quedó ahí dando vueltas el tema de la criminalística, y cuando estamos terminando el secundario, que uno ya tiene que elegir, bueno, qué vas a seguir en la facultad y demás, le pregunto a mi tío si eso se puede estudiar.
Y él me dice, sí, existe la carrera de criminalística, me pongo a averiguar, pero en ese momento no era, en ese momento entre fines de los 90 y en el 2000, ¿no? Si no mal recuerdo, es la primera, cuando se hace como para... Sí, antes estaban con Gendarmería. Claro. Y sí, 2000, 2001 empieza a hablar nuevo. Claro, así. entonces yo justo había terminado el secundario y en el secundario me otorgan una beca para estudiar acá. Empiezo a mirar digamos, el menú de carreras que había y estaba criminalística. Entonces digo, buenísimo. Pero me encuentro ahí con esto que yo les contaba antes, que esto que no se podía, que no lo podía estudiar porque no era personal de fuerzas de seguridad. Pero me dicen, bueno, estate atento porque parece que estaba justo ahí la resolución en camino. Me dicen, estate atento porque parece que va a ser una carrera pública. Bueno, pasó año y medio, me avisan que sale la resolución, entonces, bueno, mi miedo era que perder la beca. Pues digo, quizás si me cambio de carrera, pierdo la beca. Entonces me dicen que eleve una nota al rectorado para ver si autorizaban mi cambio de carrera. Fueron 2 semanas que no dormí prácticamente, caminando por las paredes esperando la respuesta, hasta que finalmente llega y me avisan que puedo hacer el cambio de carrera. Y ahí llego a criminalística. Se termina, digamos, de cerrar mi idea de que esto era lo que yo quería estudiar cuando yo le digo vuelvo a hablar con este tío, que no lo veía todo el tiempo, lo veía como muy de vez en cuando, y le digo, llévame a conocer la policía científica de Policía Federal. Porque nosotros acá en la facultad hacíamos prácticas en el edificio Centinela, en una época. Con Gendarmería. Con Gendarmería. Exactamente. ¿Dónde se encuentra Paseo Colón? No. Cuando estaba la facultad en Paseo Colón, Ah, hacíamos prácticas en una época ahí en Gendarmería. Y entonces le digo, bueno, quiero llévame para conocer cómo trabajan en los laboratorios de Policía Federal, porque uno está acostumbrado a ver cómo trabajan en otros países y demás, pero bueno, yo quiero ver cómo se trabaja acá. Y bueno, mi tío me lleva un día, la idea era como conocer el edificio, te presento a alguien y ya está. O sea, mi tío me dijo, te dejo, vos hacelo. Y bueno, mi tío me presenta, en ese momento la policía científica de Policía Federal estaba acá en Azopardo, allá, ¿no? Estamos. Sí. Azopardo, claro, para allá. Entonces, y estaba lo que era un FIC, que era la Unidad Médico Forense de Investigación Criminalística, que es los móviles que van al lugar del hecho, estaban en planta baja, ¿sí? Por una cuestión de comodidad, porque cuando hay que salir rápido, bueno, estaban ahí en planta baja. Entonces mi tío me dice, bueno, ¿qué sector querés conocer? Como para, yo te llevo, te presento y después me voy. Entonces le digo, bueno, empecemos por acá, por un FIC que está en planta baja. Y ahí conozco a la que sería después mi inspiración para el personaje de la médica forense de mis novelas, ¿sí? Que es una doctora que está a punto de jubilarse ahora, que se llama Nora Nigro, que fue como mi mentora en todo lo que tiene que ver con medicina legal, porque nosotros nos ponemos a hablar ese día, le cuento que yo estaba en primer año de la facultad y demás, que bueno, lo interesante que estaba la carrera y demás, y justo que estamos charlando, llaman por teléfono que había un hecho, que había que salir un hecho. Entonces me preguntan si los quiero acompañar. Se imaginan mi respuesta, ¿no? Yo ya estaba dentro de la camioneta. Bueno, ese día terminamos yendo primero vamos a encima el primer hecho que me toca ir a mí, así como acompañante. ¿cuántos años tenía? Y yo tenía 20. Ah, Hace poquitos años, obviamente. Bueno, fue como muy de película. Fue muy de película porque nos llaman que había ocurrido un suicidio, ¿no? Que había acudido a un suicidio.
Entonces llegamos a un lugar que era una ferretería que estaba cerrado. Esto era a la mañana temprano, era un martes a la mañana temprano, me acuerdo. Porque mi tío me dijo a las 10, estate en la esquina, que ahí te llevo, te presento. Así que sería a las 10:30, pues no pasó mucho rato que estábamos charlando y que ya sonó el teléfono y había que salir. Y bueno, primero todo el hecho de pasar por abajo de la cinta policial, o sea, era estar en una de esas series que miraba. Y después, bueno, llegar ahí al lugar y que tenía esto, a lo largo de los años yo he estado en muchas escenas del crimen y hay escenas que son como muy simples, digamos, que es un hecho bastante común, ¿sí? Un accidente de tránsito, 2 autos que chocan, nada mucho más para... Y hay otras que son que tienen como toda una carga como simbólica, y esta tenía, o sea, era un hombre que se había... cuando nosotros entramos todavía sonaba música, o sea, ya pónganse en clima antes de entrar a un lugar, y creo que era Joan Manuel Serrat que sonaba. Ah, bueno. Y entramos al lugar y nos encontramos con un señor vestido de traje, que después nos enteramos que era el traje con el que se había casado, y parece que lo había dejado la mujer, tenía un montón de deuda, bueno, se ve que se le sumó todo, y no eligió, o sea, la forma que elige de morir es con una manguera, la conectó al caño de escape del auto. O sea, es una muerte bastante tranquila, vamos a decir, porque uno se duerme, ¿sí? Igual que cuando en invierno nosotros tenemos, hay como picos de que estadísticamente se dan siempre. En verano, el tema de los ahogados en pileta, muchos chilitos también que se ahogan en las piletas, adultos también. En invierno tenemos los que se intoxican con monóxido, ¿sí? Por eso siempre tengan cuidado en las casas con la ventilación. Bueno, ahora con el tema de la ventilación, por esto como que tuvimos más conciencia, pero es muy común en invierno el tema de los lugares mal ventilados, y esos son después de las fiestas. No quería ponerme así tan lúgubre, pero bueno, son como datos que lo ves a lo largo del tiempo y hay, o sea, como que se repiten. ¿Dijiste después de las fiestas? Antes, Ah. o sea, hay un pico así como de suicidios que empiezan en mediados de diciembre, y en mediados de enero como que ya se normaliza. Eso es como que se dan siempre, ¿sí? Sí, eso lo hemos visto. Pero bueno, volvamos a lo esperanzador. No, y les contaba esto, bueno, imagínense lo que fue para mí ir a ese primer lugar del hecho, que ese día no fue solo ese, terminamos yendo como a 4 hechos distintos ese mismo día. Entonces imagínense yo en el lugar que están ustedes, así, estudiantes de primer año. ¿Son todos de primer año? No. Ah, de años también más. Sí, segundo año. Segundo año, Algunos tercero, están pasando el cuarto. tercero, cuarto. Algunos ya están ahí. Bien. Sí, bueno, yo lo que siempre recomiendo es el tema de ir ahora por ahí hay mucho más de forma virtual, pero yo recomiendo siempre que vayan a congresos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el ambiente. Ahora hay muchos por ahí de convenciones, congresos, seminarios y demás. Eso está bueno, sobre todo tanto los que están en primer año como los que están en el último año, ¿sí? Es un buen lugar como para hacer contacto, como para conocer. Yo he conocido muchos de los que por ahí ahora son compañeros míos o gente conocida. Las he conocido así en congresos, que está bueno, pues empieza a dar como esa cosa de bueno, acá lo hacemos de esta forma, allá de tal, bueno, nosotros usamos esta aparatología, y se va haciendo un intercambio que está bueno. Entonces yo siempre les recomiendo, si viajan yo típico viaje que hago a alguna otra provincia o otro país y demás, siempre voy al Departamento Central de Policía,
al servicio médico legal, o sea, y así me fui haciendo como una red de gente conocida, acá mismo en Argentina y en otros países también. Pues eso les recomiendo, sí, como para extender así lo que es la parte laboral y demás. Más allá de que alguno tiene idea después de entrar a una fuerza, ¿sí? Alguno tiene ideas de trabajar más de la parte pericial de parte también, eso también lo pueden hacer como perito de parte. Como que hay varias opciones, digamos, como licenciados en criminalística. Está la gente que le gusta la parte de huellas, la parte de documentología, la parte de rastros. Siempre lo mejor es que ustedes se especialicen en alguna de las disciplinas, ¿sí? Porque como que está bien, uno puede, la licenciatura nos abarca todas las disciplinas, podemos trabajar en todas las disciplinas, pero si uno se especializa en alguna, como que puede ser como estar entre los buenos de esa disciplina, y eso también hace que por ahí al momento de elegir a un perito dice, no, llamalo a fulanita o a fulanito porque es bueno, se ha especializado, tiene mucha carrera en el tema, entonces eso también siempre lo recomiendo. Después, bueno, esto de no quedarse, yo siempre digo, la facultad tiene que ser, mismo ahora se lo digo también a mis alumnos, cada clase tiene que ser un puntapié para que después ustedes sigan, ¿sí? No se queden solo lo que ven acá, con lo que ven en cada clase, sino que eso sea algo que los lleve a, bueno, hoy estuvimos viendo balística, ¿sí? De armas cortas, bueno, qué encontramos acá en nuestro país, qué hay en otros países, cómo son las heridas que provocan esas armas, o sea, todo tiene que ser como... Con invitación a investigar más. Exacto, no de quedarse, porque en esto como el que sabe más siempre es el que tiene más chances. Y además que ustedes van a trabajar, digamos, persiguiendo de alguna forma el crimen, y el crimen todo el tiempo está evolucionando, lamentablemente. Entonces ustedes tienen que ir, siempre estamos un paso atrás, pero bueno, hay que tratar de que ese paso atrás que estamos no sea tan atrás, ¿sí? O sea, y eso se los va a dar la experiencia, se los va a dar el trabajo en equipo, lo que ustedes sigan estudiando. O sea, esto es como algo que nunca... Yo el año que viene hacer 20 años que me recibí y sigo todo el tiempo como aprendiendo cosas nuevas porque hay nueva tecnología, hay nuevas formas de crimen que uno tiene que aprender también de eso para ver qué es lo que puede aplicar para resolverlo. Eso a su vez también me lleva después cuando escribo de volcar un poco también ahí eso, ¿sí? Ahí está lo de la belleza de lo que usted decía de la criminalística, y que cuando pensaba en el título de la charla de la belleza de la criminalística, yo creo que la belleza de la criminalística está en el tema de que nos gusta, creo que en eso vamos a coincidir todos, que por eso nos gusta esto, que nos gusta tener respuestas, ¿sí? Yo creo que como científicos y específicamente como criminalistas, lo que buscamos son respuestas. Y esas respuestas son las que nos da la criminalística dentro de todos sus saberes, ¿sí? Porque nosotros vamos a poder responder. Ustedes el día de mañana que trabajen, su deber va a ser responder preguntas, ¿sí? Un juez o un fiscal le va a decir, este arma fue el que disparó este proyectil, ¿sí? Este proyectil fue el que rompió ese vidrio, este auto fue el que chocó con esta camioneta. ¿Y eso cómo lo van a responder? Con ciencia, ¿sí? Y conciencia y conciencia. Porque también eso, hay que tener... yo siempre digo, a veces por ahí lo que todas estas series muestran es como que lo que lo resuelve todo son las
las máquinas. ¿Sí? Vieron que se ven esos laboratorios con esos monitores de pantalla plana, pero toda esa aparatología, si no hay alguien que lo maneje y que entienda las respuestas que le dan esos datos, porque tampoco ya sabrán, digamos, que no es como se ven en las películas y en las series, ¿no? La realidad. Un ejemplo muy simple es el AFIS. ¿Saben lo que es el AFIS? El AFIS es donde están cargadas todas las huellas dactilares, ¿sí? Como un banco de datos de huellas dactilares, y que después cuando tenemos una huella dubitada, ¿sí? El AFIS lo que hace es comparar distintos puntos de la huella y nunca, digamos, AFIS nos va a tirar una respuesta como se ven en las series. Lo que hace AFIS es tirar un número de huellas que coinciden, que tienen coincidencias, ¿sí? Pero nunca nos tira un resultado así como se ven en las películas. Nos tira una cantidad, que pueden ser 20, 25, claro, exacto. Y de ahí hay un técnico que se ocupa de ver huella por huella hasta que llega cuál es a la que es exactamente, porque coinciden todos los puntos, ¿sí? Entonces miren qué importante el trabajo que van a hacer ustedes, ¿sí? O sea, no es esto como de poner un dato acá y del otro lado nos sale una hoja impresa ya con nombre, apellido, dirección. Ojalá fuera así tan simple. Ojalá fuera así tan simple y por suerte no es así tan simple, porque si no, no tendríamos trabajo a ninguno de nosotros. Así que bueno, los felicito, digamos, por el entusiasmo, por haber elegido esta carrera. Es una carrera que es ardua, porque yo me acuerdo que esto de que tenga tanta ciencia dura, yo cuando entré y vi química, física, análisis matemático, yo dije, no, esta no es para mí. Pues encima yo venía de un secundario en el que yo no me llevé ninguna materia, todos los años me llevaba matemática. Era la única materia que me llevaba. Y cuando entré acá y vi análisis matemático, dije, bueno, ya está. Hago primer año y claro, dije, no, esto no es para mí. Y sin embargo, bueno, ¿ustedes lo tienen al profesor Gallá? Bueno, escúchenlo al ingeniero Gallá. Él cambió, no, ojalá pásenle después esto que yo dije, porque a mí me empezó a gustar la matemática después de que lo tuve al ingeniero Gallá. A mí no me gustaba matemática, pero ¿por qué? Porque no la entendía. Yo me di cuenta que cuando la entendí, ahí sí me empezó a gustar. Y por suerte también, cuando en el grupo que yo entré en primer año, éramos como que veníamos todos de un nivel como pésimo de matemática. El problema que tuve que en primer año tuve una profesora, a mitad de año se fue porque había quedado embarazada, vino otra, se fue esa, o sea, como que, y ahí fue como que listo, ya está, todos los años fueron. En quinto año no me llevé ninguna, pues no tuve matemática. Si no me hubiese llevado matemática. Pero entonces, cuando yo entré acá y vi matemática, dije, no, otra piedra más en el camino. Pero así todo, bueno, después cuando tuvimos análisis matemático, lo que hizo el profesor Gallá fue equilibrar, como que nos equilibró, vio que todos veníamos de un nivel pésimo de matemática y dijo, bueno, antes de empezar con análisis matemático vamos a empezar con lo básico y ahí fue como que, me acuerdo que vimos los temas estos de despejar X, que después me encantaba despejar X, o sea, le decían, denos ejercicios para despejar X, Y, Z, ya después nos habíamos empachado y ahí, cuando empecé a entender, no solo empecé a entender las operaciones matemáticas, sino que entendí para qué teníamos matemáticas. Porque después uno empieza como a aplicarlo y decís, o sea, te das cuenta que la matemática está medio un poco en todo. Claro. Y ahí estaría como la belleza de la matemática. Que por ahí es difícil, pero a veces véanlo de esta forma, o sea, que a veces por ahí uno no le gusta porque no lo entiende. Cuando uno lo entiende, después es otra cosa. No sé cómo llegamos a lo de la matemática, pero... Porque
Pero Sí. quiero ver a ver si estaban atentos. Muy interesante lo que estás diciendo, que un criminalista tiene que hacer la cosa con ciencia y conciencia. Interesante porque encuentra también todo el otro tipo de estudio, ¿no? También los estudios más humanísticos o más de formación, justamente porque no es simplemente una máquina, es un hombre que tiene que hacer eso. Claro. Bueno, yo lo que siento que fui interiorizando durante la carrera, yo al principio veía las materias como cosas separadas y después entendí como que por qué teníamos derecho procesal, por qué teníamos derecho penal, por qué teníamos análisis matemático, por qué teníamos física, porque yo quería llegar a inspecciones oculares, a lo interesante, vamos a decir. Y uno dice, uy, primero tengo todas estas materias, química, física, y después te das cuenta que necesitas de toda esa base para poder llegar a estas materias que son las interesantes. Y que sin pasar por esas materias que son a veces por ahí medias como, veníamos de esto, de que me acordaba que era ardua, que la carrera es ardua, por esto de las ciencias duras, ¿sí? Pero véanlo como de esa forma, que van a ser como los escalones firmes para que después ustedes puedan, ¿sí?, llegar a esas materias que son más interesantes y van a ver después cómo aplican todo eso, ¿sí? Cuando vean accidentología, cuando vean balística, en todo eso la matemática está en todo, porque ustedes van a tener que certificar algo, ¿sí? Decir que esto y solo esto fue el que lo provocó, ¿sí? Este daño, lo que sea, ¿sí? Y lo van a tener que probar con ciencia, ¿sí? Entonces, muchas veces esa determinación la van a poder hacer a través de un cálculo, ¿sí? Y ahí es por eso que tenemos tanta física, tanta química, tanta análisis matemático, ¿sí? Entonces no lo vean como lo he visto por ahí yo en un principio, sino traten de verlo así como de esta forma, como que es lo que necesitan para después llegar a esas materias que son por ahí las más interesantes, ¿sí? Después llega aparte llega como en el mejor momento, las materias más interesantes llegan como en el mejor momento, pues cuando uno ya está ahí por salir a la cancha y entonces sale, digamos, con todo ese entusiasmo de las materias más interesantes. Habla solo. Entonces es interesante este tema de la unidad del saber, porque claro, se explica el tema de una universidad diciendo justamente que nace como una comunidad, universidad que es comunidad de maestros y alumnos, pero también muchos explican la universidad como un conocimiento universal, entonces como algo que como que desea, como que anhela a una unidad en su conocimiento. Es interesante lo que vos estás diciendo. Bueno, yo creo que todos están acá porque tienen como ese anhelo ¿no? de trabajar de esto, de lo interesante que les parece esto. Eso tiene que ser como la zanahoria, digamos, que los lleve a seguir adelante, ¿sí? Van a tener sus momentos que van a decir, no, que me falta un montón, o están a la mitad, ¿sí? Pero es todo, digamos, es como ir subiendo una escalera que al revés, a medida que van subiendo va a ir siendo más fácil. Ustedes ya van a tener todas las herramientas, ¿sí?, que le van dando los primeros años como para y digamos, ¿cómo se ven en el futuro? ¿Cuál es el horizonte, digamos, en qué les gustaría especializarse o dónde les gustaría trabajar? ¿Tienen más o menos ya claro eso? Por lo menos los que están en los últimos años, ¿o no? Balística. ¿En balística? O informática también. Bueno, informática es como una de las partes, digamos, dentro de la criminalística que más ha crecido y que va a seguir creciendo, porque hoy en día nosotros tenemos en nuestra unidad de informática es la que más se amplió. ¿Por qué? Porque de cada hecho ustedes piensen que
siempre hay celulares, tablets, Sí, computadora. No, un delito, digamos, de todo lo digital, algún aparato. Hoy en día todo delito sí, implica que haya mínimo un celular. Ahora por ahí no hay tanto de lo que es CDs, pero me acuerdo que hace unos años cuando hacían esas allanamientos y demás por el tema de los CDs, y había que llevarse todos los CDs porque... Sí. Entonces, bueno, eso hizo que las computadoras, ahora es muchos celulares, tablets, ¿sí? Pero hace unos años también era llevarse los CPU, los monitores, y eso hizo que creciera un montón el área de informática forense, ¿sí? Aparte me parece que es como un campo que está como que tiene mucho por descubrir. Sí, estaba como ahí desarrollándose porque todavía no hay algo así muy, muy profundo de informática forense. Es decir, vos podés hacer la carrera y hacer una carrera de informática pero desde cero, no que tenga que ver con lo que es criminalística. Claro. Pero yo creo que de acá a unos años se va a ir desarrollando bien y va a haber muchas más oportunidades para todo. Sí, así como en su momento radiología, por ejemplo, yo soy radiólogo también, y me acuerdo que cuando vos estudiabas radiología era para ser radiólogo de vivos y sacarle placas y trabajar en un sanatorio y demás, y después se empezó a aplicar cada vez más, ahora ya se aplica la tomografía también, todo lo que es el diagnóstico por imágenes tiene como mucha aplicación en lo forense, y me acuerdo que después se empezó a pedir radiólogos forenses, ¿sí? Y los primeros se fueron haciendo como ahí sobre la marcha, porque eran radiólogos y aplicaban su conocimiento a lo forense. Hoy en día ya hay algunas especializaciones nosotros hemos hecho capacitaciones para radiólogos, ¿sí? Gente que ya son radiólogos y que quieren especializarse en radiología forense, y hacemos capacitaciones para otras provincias, hemos hecho para Chile también, en donde ellos ya tienen ese conocimiento de radiología, pero la aplican, o sea, nosotros les explicamos todo lo que es la aplicación al campo forense, o sea, en qué casos se hace se necesitan radiografías o una tomografía, cómo son las placas que se sacan, ¿sí? Es mucho más fácil porque no hay que decirle no respire, el paciente no se te mueve, ¿sí? Yo trabajé como radiólogo de vivos y trabajé como radiólogo forense y prefiero la radiología forense. No tenés que repetir. No, claro, sí, yo me acuerdo las guardias que hacía los viernes a la noche, los viernes a la noche te caen todos los que se pelean en la calle, los choques y demás, y yo decía, no, quiero volver a los forenses. Pero bueno, así como la radiología en su momento no tenía otra aplicación y después tuvo su aplicación a nivel forense, la informática cada vez la está teniendo más, y después va a llegar el momento que va a haber una capacitación de informáticos para informáticos en informática forense. Sí, como que todas las disciplinas van Todas. surgiendo, no sé, de Todas. un cerrajero, algo que uno no se imagina. Sí. Se va. Lo que pasa es que no hay, digamos, una educación que apunta directamente a eso todavía. Claro. Ahí de a poco van surgiendo, pero no hay tantas. Claro, el año pasado yo empecé este año. El año pasado yo empecé a trabajar con el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque surgió así como un pedido que necesitaban un técnico de autopsias, porque ellos a veces tienen que hacer exhumaciones y a veces no, las exhumaciones que tienen que hacer no son, tienen que tomar muestras óseas, ¿sí? para ver si esa persona tenía algún tipo de, por ejemplo, cuando sospechan si era hijo de desaparecidos y demás, o el padre o el hijo ya había fallecido, hay que hacer la exhumación para hacer la toma de las muestras óseas. Pero ¿qué pasa? A veces cuando es muy reciente el fallecimiento, la persona todavía tiene músculo, tiene piel y demás,
y los antropólogos están acostumbrados a trabajar con huesos. Con hueso. Entonces ellos por ahí no quieren, digamos, si hay un cuerpo que está todavía que tiene piel y demás. Entonces hicieron un pedido si podíamos ir uno de nosotros a ayudarles con la exhumación, porque la persona había muerto recientemente, entonces como ellos no están acostumbrados a trabajar con eso, bueno, me tocó ir a un cementerio que tuvimos que hacer la exhumación y demás, que encima como no se podía por la religión sacar el cuerpo, me tuve que meter en la tumba. Decir que yo soy chiquito, entonces como que entraba. Pero bueno, fue todo un tema sacar la muestra ósea y demás. De y bueno, día, no de noche. De día, no, si no ya era mucho. No, era el mediodía, encima un calor así. Yo estaba con la ropa y arriba de la ropa el Tyvek tenía como 3 barbijos encima. Claro, Yo porque dije, larga mucho. Sí, por suerte con ese barbijo que me dieron, nada, o sea, no sentí, no les miento, no sentí ningún olor, la verdad. Sí, la claustrofobia, porque más o menos donde están las luces estaba el suelo. Así que eso sí, me agarró en un momento un poco de claustrofobia. Pero bueno, trabajando con ellos, lo que empezamos a hacer, ellos me contaban que de a poco la antropología forense también está teniendo cada vez más aplicación, ¿sí? Al principio empezó con esto así del tema de los desaparecidos y demás, y después se fue, y bueno, y ahora firmamos un convenio para nosotros ayudarlos en ese tipo de casos, y cuando nosotros encontramos huesos, ¿sí? Muchas veces llega una denuncia de que encuentran huesos en algún lugar y demás, y como nosotros no tenemos sector de antropología forense, lo harían ellos. Bueno, ven, eso es esto que yo les decía de los contactos, que está bueno que se vayan haciendo entre colegas y entre profesionales, porque bueno, a ellos les sirve esto de que nosotros le demos la ayuda y a nosotros nos sirve que ellos intervengan en esos casos. Así que eso también es algo que por suerte cada vez se está viendo. Antes como que era más, o sea, policía era policía de la provincia, prefectura, como que no había mucho. Ahora cada vez se está viendo más. A principio de año hubo un seminario de policía científica en las que van todas las fuerzas, incluida la PCA, prefectura, gendarmería, policía federal, policía de la provincia y demás, y estuvo buenísimo porque fue, digamos, encontrarnos gente del Poder Judicial también. Entonces estuvo bueno porque fue esto de, bueno, intercambiemos, veamos en qué yo te puedo ayudar, en qué me puedes ayudar vos. O sea, como que eso está bueno que se dé, que no sea una cosa, porque además si hay un hecho que ocurre en el sur y yo no tengo contacto con el sur y el que perpetró ese hecho se viene a Buenos Aires, yo no tengo forma como de seguirlo, porque en el sur le perdieron el rastro y yo no sé que él vino acá. Entonces, si nosotros estamos conectados, del sur me avisan, mirá que hay uno que está prófugo, bueno, entonces nosotros ya estamos atentos. Entonces ven cómo se empieza a hacer como una red de contactos tan buena. Así que hagan contacto, vayan a seminarios, hagan congresos, perfecciónense, ¿sí? Eso hace también a un buen perito. No solo no se queden con el título, ¿sí? Si bien este es el título de base, porque vamos a ser licenciados en criminalística, pero sigan todos los que les sirva, todo sirve, así como yo estudié radiología y después la terminé usando, o sea, todo sirve. Que hagan otra carrera, dentro de la carrera especializarse, eso también está bueno, ¿sí? O sea, busquen qué es lo que les gusta dentro de la carrera y ahí sigan ese camino, y después quizás el día de mañana son el mejor o la mejor de esa disciplina y se acuerdan que alguna vez escucharon una charla. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Sí, yo quería aprovechar, Sí. porque a mí me gusta muchísimo planimetría. Sí, de mira. hecho, algunos congresos o cursos, webinars que he podido hacer durante el año, Sí. y veo que mucho está orientado a lo que es la angioscopía, a necropaguloscopía, de hecho hice abuso sexual infantil también, pero no he encontrado de planimetría. Entonces Sí. digo, ¿cómo yo podría complementar la carrera una vez recibida
¿con qué podría? Porque no me voy a estudiar arquitectura. Claro. Lo intenté, de hecho, pero no Claro. me salió mal. Claro, por lo general, yo me acuerdo que en Policía Federal, cuando salíamos al lugar del hecho, que los que hacían planimetría eran o estudiantes de arquitectura o arquitectos, o ingenieros también, ¿no? Ingenieros también. Habría que ver, ustedes tienen tecnografía pericial. Sí, es ¿no? arquitecta la profesora. Ah, porque habría que ver ahí, es porque no hay muchos que, o sea, no, que me refiero que se especialicen a esta rama. ¿Sí? Quizás los arquitectos hacen planos y demás, pero no aplican, son muy pocos los que por ahí entran a una fuerza o sea, estaría bueno como ver o ver en un estudio de arquitectura y por ahí que puedas tomar como todo lo que te sirva de lo que es planimetría y después, no sé, ingresar a una fuerza y vos ya tenés como todo ese backup de planimetría y entras como a la parte directamente de planimetría. Porque no, la verdad que es la primera vez que escucho que a alguien puntualmente le gusta la planimetría. Está bueno, está bueno que seas como... Sí, de hecho con la profe Petrini, cuando creo que en un momento nos preguntó qué nos gustaba, yo le dije, a mí me encanta planimetría, o sea, a nadie le gusta. Sí. Pero Bueno, a veces es bueno que te guste lo que no le gusta a los demás porque tenés mucho más campo para explotar. Sí. ¿Alguna otra? Pregunten, ¿no? Este es el momento. También que está afuera. Hemos llenado la auditorio. No sé. Reposa de Sí. personas. ¿Cómo aplicas el tema de la radiología en el campo forense, digamos? ¿Qué es lo que más haces? Y nosotros hay ciertos casos en los que siempre durante la autopsia se pide radiografías. Lo ideal sería que se pudiera hacer a todos los cuerpos que ingresan a la morgue y que hay que hacer la autopsia, hacerle placas radiográficas. Algunas por ahí no es necesario, pero hay casos que son puntualmente que se necesitan, que son los cuerpos que tienen heridas de arma de fuego, porque te ayudan a encontrar los proyectiles. Siempre las radiografías se hacen antes de la autopsia. Cuando recién se sube el cuerpo a la mesa de autopsia, ahí se hace un barrido de radiografías, se hace de cráneo, de tórax, de abdomen. Si tenemos impactos en miembros superiores o inferiores, también las hacemos. Y eso lo que te ayuda en ese caso es a encontrar, ¿sí?, dónde está el proyectil, para que al momento de hacer la autopsia más o menos ya sepas dónde están ubicados los proyectiles. Si porque ustedes piensen que la radiografía es en 2 dimensiones. Entonces por ahí si necesitas profundidad, se hace un perfil para ver a qué altura está. Sí, pues vos lo vas a ver en la radiografía y resulta que la que parece que está en el pecho en realidad está en la espalda, porque vos ves un plano. Entonces a veces es un perfil para ver a qué altura está ese proyectil. Ese es un caso. Otro caso es en cuerpos carbonizados, también siempre se hacen radiografías. ¿Por qué? Porque muchas veces la carbonización se produce para ocultar un crimen. ¿Sí? Se hace lo que se llama criminis causa, que es ocultar un crimen, se produce un crimen para ocultar otro. ¿Sí? O sea, el incendiar el cuerpo se hace para ocultar que no se encuentre, que no se reconozca el cuerpo o que no se encuentre algo que por ahí estaría en la piel. Entonces se provoca el fuego. Entonces siempre tenemos que hacer placas porque muchas veces nos llega un cuerpo que parece que fue producto de un incendio, que se incendió la casa, bueno, la persona también se quemó y resulta que cuando le hacemos placas tiene 3 tiros en el cráneo. Ahí ya te cambia todo, ya no es un accidente, ya es un homicidio que se intentó ocultar, ¿sí? Entonces ese es el segundo caso. Después tenemos el caso en que los cuerpos están muy putrefactos, también se les saca placas porque como vos no ves a nivel de la piel y demás ninguna lesión, tenés que ver si por dentro tiene algún cuerpo extraño, si a veces por ahí en casos de tráfico de drogas encontramos también en todo el tracto intestinal las bolsitas de droga. Y después en los casos que también se hacen radiografías son en las muertes pediátricas, cuando son muertes de chiquitos o que puede haber un tema de maltrato infantil,
¿sí? Para ver también lesiones recientes o no, ¿sí? Entonces en ese caso también siempre se piden radiografías. Esos son como los casos que siempre se van a pedir placas. Esa sería la aplicación, fue así muy resumida, todo lo que es la aplicación de la radiología a la parte forense. Tiene, la verdad, bastante aplicación, Tiene bastante aplicación y es algo que nosotros muchas veces te das cuenta de lo importante que es cuando un día no funciona la máquina de rayos y decís, no puedo hacer la autopsia, porque imagínate una autopsia a un baleado sin hacerle placas radiográficas, o sea, tenés que estar como un ciego buscando a dónde está ese proyectil. En cambio, si vos tenés la radiografía que la estás viendo en el negatoscopio, ya decís, a ver, ya busco más o menos dónde, ya tengo como más claro dónde tengo que buscar. Sí, es muy importante. Esa también es una buena opción después de la licenciatura, como para, quizás como puerta de entrada, digamos, a algún lugar para trabajar, y después, bueno, pues encima ustedes son licenciados en criminalística, todavía más, les suma todavía más. Cuantos más títulos tengan, más les va a sumar a la hora de que los elijan para un puesto. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Otra pregunta? Sí. Antes Quería lo... consultar acerca del campo de la documentología, porque yo quería estudiar, me anoté para hacer la UBA en la carrera de caligrafía público nacional. No sé qué diferencia en realidad hay entre esa y documentología, Sí. y cómo sería más o menos el campo de la salida de esa especialidad. Mira, te hablo yo por amigos que conozco y demás, pues yo nunca me dediqué a la documentología. Pero pensá que ya sea o en una fuerza, todas las fuerzas tienen, todas las fuerzas tienen su laboratorio o su división de documentología, ¿sí? Porque si bien hoy en día hay mucho más que tiene que ver con lo digital, seguimos teniendo billetes, seguimos teniendo papeles que se firman, documentos de identidad, o sea, hay mucho que se puede peritar y lo puedes hacer o desde una fuerza, si ingresas a una fuerza, o el Poder Judicial, o como perito de parte, ¿sí? Hay algún litigio en el que la prueba que está ahí, que se necesita saber, digamos, si es real o falsa, ese es el problema que hay que resolver, y bueno, te contratan a vos como calígrafo o como documentólogo, y vos como parte decís, bueno, yo tengo a lo que la parte oficial pone como esto es así, 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 vos decís, no, yo quiero que este punto de pericia se revea, esto no me parece, vos vas a ser el que lo ponga como para tu cliente, digamos, que si tu cliente tiene razón, vos le vas a probar esa razón que tiene tu cliente. Hay mucho campo en lo que es documentología. Ya te digo, siempre para todas la mayoría de las especialidades tienen o el campo oficial, que se le llama, que es en alguna fuerza de seguridad o el Poder Judicial, o si ustedes quieren trabajar como peritos de parte, que fundan o trabajar para una firma, o ustedes poner su propia firma, se juntan varios de ustedes y arman ahora hay mucho, ¿cómo es que le llaman? Asesorías, como lugares de asesoramiento, que lo que brindan es un asesoramiento para así un litigio que hay. Todo litigio tiene que presentar una prueba y demás, bueno, tiene que haber un perito que analice esa, ya sea como parte o como perito oficial. Entonces pueden estar en cualquiera de los dos lados del mostrador, digamos, o como oficiales o como parte. ¿Te hago otra pregunta? Sí. Vos cuando terminaste la carrera, digamos, que saliste como a buscar trabajo y demás, ¿qué fue lo primero que trabajaste, digamos? ¿O qué te hizo llegar a elegir el primer trabajo, ya sea en una fuerza o...? Mira, yo casi paralelamente que empiezo la carrera acá en la universidad,
empiezo las prácticas estas que yo les contaba que me llevó mi tío, que nos vemos, que en realidad, digamos, mi tío me llevó para que conozca el edificio, conocí a la gente, saludos, chao. Dio la casualidad que justo vieron mi entusiasmo, que yo, y que me invitaron a seguir yendo. Yo terminé yendo 5 años después, siempre ad honorem, o sea, yo estaba estudiando, o sea, yo trabajaba en la librería del Ateneo, acá en la que está en Santa Fe, entonces yo me turnaba, iba a trabajar al Ateneo, salía del Ateneo, me iba a científica, salía de científica, me iba a la facultad, y así. Y yo tuve esos 5 años que paralelamente estaba estudiando, después terminé. Tuve un año en el que estuve trabajando en la librería mientras esperaba el nombramiento en Policía Federal, que después medio que se pinchó, pero ahí yo empiezo a estudiar radiología, empiezo a trabajar en un sanatorio. Por un sanatorio vienen esas cosas que yo creo que se van dando como... y ahí, digamos, conozco una persona que me dice... te voy a pasar el dato de tal cosa y demás. Bueno, empecé la tecnicatura en autopsias. Hice una tecnicatura en autopsias. Mientras estoy haciendo la tecnicatura en autopsias, llega el llamado del Poder Judicial, que el Poder Judicial estaba buscando técnicos de autopsia para el Departamento Judicial de Loma de Zamora, que es donde yo trabajo actualmente. Y bueno, yo ya era licenciado en criminalística, ya era radiólogo, estaba terminando la tecnicatura en autopsias y mando mi currículum al Poder Judicial. A las 2 semanas me llamaron para una prueba, estuve 2 meses a prueba, que estuve así observando autopsias, cómo ellos hacían autopsias y demás, y un día me dieron el bisturí y me dijeron, bueno, hoy empezás. Y, o sea, primero me dijeron, bueno, vamos a empezar los papeles, vas a quedar, que a mí me termina saliendo un año después el nombramiento, porque a veces los nombramientos, como igual a mí me agarró la feria judicial, me agarró un paro, o sea, me hubiese salido antes, pero me pasaron todas las cosas que yo no quería que me pase y pasaron, y me terminó tardando casi un año el nombramiento, pero bueno, yo mientras ya estaba trabajando, y fue así, o sea, un día también me dieron el bisturí y me dijeron, bueno, dale, hoy ya dejás de observar, empezás a cortar. Y ahí empecé. Y me tocó, encima el primer día, me tocó un cuerpo que había estado 5 días adentro de la casa, pleno verano. Así que imagínense, no era el más cómodo para empezar, pero bueno. Por eso les digo que el tema de contactos, el tema de especializarse y eso es como fundamental. Porque ustedes van abriendo, ¿sí? Van abriendo como ese campo, el campo se va haciendo cada vez más amplio, cada vez conocen más gente y demás, y llega el día en que alguien dice, che, yo tengo una chica o un muchacho que lo conozco ya, y en vez de hacer una selección entre 600 personas, dicen, llamalo a este chico o a esta chica que me parece que está para él. Y es así, o sea, háganse conocidos, ¿sí? Como háganse visibles. ¿Sí? El hacerse visible es importante porque al momento de que elijan a alguien, ya les digo, leer 600 currículums y tener a alguien que ya lo tienen en vista, los van a llamar al que está en vista. Así que especialícense, ¿sí? No se queden solo con este título, ese sería mi primer consejo. Y el segundo, esto de visualícense en congresos, en seminarios, ¿sí? Bueno, generalmente hay muchos de esos congresos que los dan personal de fuerzas de seguridad, ¿sí? Y muchas veces entre ese personal de fuerzas de seguridad que hay, son directores de distintas divisiones y demás. Entonces, si ven el interés de ustedes y demás, les van a ir, ya los tienen como en vista y llega el día que dicen, llamalo a este chico o a esta chica Así que ese sería mi segundo consejo, como háganse visibles, ¿sí? Ahora por suerte está volviendo esto de la presencialidad que hace que también estemos como más, porque esto por ahí si lo hacíamos por Zoom no iba a tener como el mismo efecto. Así que bueno, denle para adelante, sigan, es una carrera
súper interesante, o sea, no se van a aburrir nunca, o sea, es algo que no es monótono porque todos los días van a... yo cada vez que salía a un lugar del hecho era como que no sabía con qué me iba a encontrar. Lo mismo me pasa ahora cada vez que nos avisan que va a venir un caso, o sea, no sé con lo que... Yo lo que hago es prender la tele antes de salir de casa. A ver qué pasó. Sí. O la noche antes digo, bueno, mañana Me esto, llama. sí. Bueno, si uno pone en Twitter, peor. Bueno, ahora tienen muchas más formas de enterarse. Claro. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. ¿Qué fuerza recomendás para entrar y ejercer lo que es la criminalística? Y Gendarmería, Policía Federal, Por Prefectura. ejemplo, mi papá es comisario en la división de investigaciones de la Comuna 8. Y justo la semana pasada estuve con la gente de criminalística, la policía científica, y me mostró todo lo que es los equipos que tienen y De eso. acá de la Policía de la Ciudad. La policía de la ciudad. Ah, sí. genial. Y o sea, yo tengo ese conocimiento, pero por mi papá. Pero Claro. no sé si será otra fuerza mejor, no sé. No, la Policía de la Ciudad está muy bien equipada, está muy bien Sí. preparada. Y ellos tienen ahora todo lo que son los hechos de acá de Ciudad de Buenos Aires, Claro. que antes lo hacía Policía Federal. Yo en la época que hacía las prácticas salía con Policía Federal. Porque Policía Federal tenía todo lo que era el ámbito de acá de la capital. Ahora lo tiene Ciudad. Así que sí, ¿no? Y que el ámbito laboral no es solamente de Ciudad de No, Buenos Aires, ni bueno, provincia eso de es Buenos otra- Aires, sino todo el país. Totalmente, eso es otra cosa que siempre les recomiendo más a ustedes que son jóvenes, no se queden en Buenos Aires, o sea, no se queden solo con Buenos Aires, ¿sí? Porque el país es grandísimo, hay un montón de lugares que necesitan. Sí, acá está como un poco colapsado. Acá estamos, claro, todos queremos trabajar acá, pero Sí. yo ahora ayer volví de Ushuaia y en Ushuaia... Hay una unidad criminalística, yo también la vi. Sí. Y ellos estarían encantados de que vaya gente. Lo mismo en el norte, lo mismo, hay un montón de... Córdoba, Mendoza, tienen unos institutos médicos legales hermosos dentro de lo nuestro, ¿no? Yo a veces digo, tienen una sala de autopsia hermosa, pero bueno, eso lo podemos decir entre nosotros. Pero sí, no se queden, si consiguen acá en Buenos Aires, genial, pero no se queden con, o sea, fíjense en otras provincias, en otras ciudades, porque ya les digo, todos obviamente queremos trabajar acá y demás, ¿todos son de acá de Buenos Aires? ¿O hay de...? Bueno, yo en la época que estudiaba tenía muchos compañeros que eran de otras provincias y ellos volvieron a sus provincias y hoy en día son directores de cada uno de sus divisiones allá de criminalística. Hay gente del interior, hay gente del exterior. Sí, en el interior no hay nada. Nosotros tenemos, cada vez que pasa algo, yo soy de Bedia, a 350 kilómetros de acá, y tenemos que esperar a que venga la policía científica a 50 kilómetros. Claro. Entonces, para todo eso ya le sacaron fotos, ya se divulgó, hay Claro. videos. Sí. La gente agarra y le pone una manta, lo tocan, Claro. Sí, y hacen un enchastre. en Ushuaia me decían que para algunas pericias tiene que venir gente de Chubut o de otras ciudades, entonces eso es todo un... y en las provincias es mucho más fácil esto de decir, reunirse con el gobernador, es mucho más fácil decirle, mire, necesitamos esto y esto, entonces como el trato hasta es mucho más cercano y todo, entonces como que ustedes pueden decir, mire, ustedes se llevan el conocimiento de acá de Buenos Aires a otra ciudad y decir, bueno, para lo que es esta ciudad necesitamos esto y esto. Y es mucho más fácil armar de por ahí de cero un laboratorio de criminalística, o sea, lleven la antorcha esta de decir, bueno, en mi ciudad, si son de otra ciudad, así como vos, bueno, hagamos, o sea, necesitamos, vos estás diciendo que necesitan, Sí. bueno, lleven Porque esa inquietud. Son 50 kilómetros que tienen que esperar y tardar. Claro. No, tampoco se pueden matar en la ruta. Y hoy son- en día es como que no podés esperar, no se puede esperar, teniendo todo lo que la tecnología y demás que hay, pero tiene que haber esa inquietud, ¿sí? Que tiene que salir de... Yo siempre digo, uno puede ser como ese granito de arena, ¿sí? O esa semilla que
Yo sin darme cuenta, cuando entré acá en Morgue Judicial, empecé a cambiar como un montón de cosas que habían como... Vieron que a veces... Claro, están como esas cosas que ya... Se hace Bueno, así siempre... porque siempre se Exacto. Y no, ¿por qué se hace así? Las mañas. Yo me acuerdo que cuando entré, para las autopsias, para cortar lo que es las costillas, si alguno le da impresión me dice y paramos acá. No, pues en eso Pero- no había este tipo de carrera, ¿viste? Para lo que es cortar las costillas cuando estás haciendo la autopsia, usaban una tijera, esas así como de jardinería, que es re incómodo. Yo le digo, ¿por qué no usa? Me acuerdo que fui a Lisi y compré compré las tijeras esas de podar, que se usan que me acuerdo que el de Isi me dice, ¿qué necesita cortar? Y unas ramas así, más o menos. No le iba a decir una costilla. Y a partir de que yo la compré y la llevé, la empezó a usar mi grupo, se pasó como el dato a la otra guardia se compró su... Y cambió eso de usar el que estaba, como decimos, enquistado, de que porque se hace con eso, y no. O sea, ¿por qué no lo hacemos de...? Y bueno, esa va a ser también como la misión un poco de ustedes, o sea, como que se vaya cambiando. Que ayuda a cambiar. Claro. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, a ver, si es una pregunta que logra como cerrar. Sí. ¿ok? Porque ahora hemos hablado de criminalística, ¿no? Pero vos empezaste a hacer algo que directamente no tiene que ver con criminalística, aunque tenga que ver, que es escribir novelas, ¿no? Como algo que a mi parecer no estudias acá cómo escribir novelas, ¿no? ¿De dónde salió eso? Mira, eso se dio medio paralelamente a que yo entro a la carrera. A mí me gustaba leer, me gustó siempre. Mis papás son muy de leer, entonces como que siempre tenía esa cosa de verlos leyendo y después como que me surgió a mí de leer. También mi hermana no. Trabajaste en el Ateneo. Trabajé en el Ateneo, claro, entonces como que los libros siempre fueron algo, yo creo que más de la mitad del peso de mi departamento son libros. El día que me tenga que mudar. Bueno, cuando yo entro a la carrera, a mí me gustaba mucho el terror, soy muy fan de Stephen King. Y después, cuando entro a la carrera, descubro el policial. Yo había leído los policiales clásicos, Conan Doyle, la Agatha Christie y demás, pero encuentro otros autores más modernos, más nuevos, y de repente como que, no sé si conocen una autora que se llama Patricia Cornwell. Sí. ¿Le llegaron una vez? Bueno, a mí me pasa que encuentro una novela de ella, casualmente la primera, y la leo, y yo digo, esta mujer estuvo en una morgue, esta mujer estuvo en un lugar de hecho, porque la manera que lo contaba era como yo lo veía cuando iba a los lugares del hecho. O cuando tuve la posibilidad de ir a la primera autopsia, cuando fui, porque cuando cuenta del olor, de la sensación, digamos, y eso, a medida que yo empiezo a ir a los lugares del hecho con la gente de policía científica, en un momento dije, ¿por qué no puedo, digamos, dejar este lugar de lector cómodo, este lugar cómodo de ser lector, y yo contar esto que estoy viendo, ¿sí? Porque yo hasta ese momento había muy poca literatura policial, si bien hay policial argentino, ¿sí? Pero no que se centre en la investigación así de un crimen. Siempre el forense es como un personaje secundario o que casi no existe. Entonces yo dije, no, le voy a dar el lugar a que el forense sea el protagonista. Y el protagonista de mis novelas es un criminalista. Entonces, y hay una médica forense y un inspector de homicidios de la Policía Federal, que en realidad ellos, mis novelas pasan en Mar del Plata. Porque como es un lugar que yo desde chico siempre voy, me pareció que Buenos Aires ya tenía muchas historias acá, dije bueno, y Mar del Plata, el mar, tenía como... y bueno, entonces dije, ¿por qué no puedo contar esto que yo estoy viendo, que lo veía en las prácticas y demás, que lo tenía como de primera mano? Y bueno, y empecé, digamos, primero como por hobby, así, y lo que fue una página fueron 10, fueron 20, fueron 50, fueron 100, y en ese momento yo trabajaba en el Ateneo,
y me acuerdo que se lo doy a un compañero mío que también había escrito, él que también escribía, y mi compañero vuelve a la semana más o menos de que se llevó el manuscrito y me dice, che, esto está para publicar, ¿por qué no lo llevas a una editorial? Que me dice, esto va a gustar, me parece. Y bueno, como en el Ateneo teníamos contacto con editoriales y demás, fue empezar todo. En ese momento no se podía mandar ahora uno lo manda en un pendrive. En ese momento yo tenía que imprimir las 300 páginas, anillarlas y demás, que lo que gasté en impresiones de anillado lo recuperé varios años después. Pero bueno, finalmente, de llevar a una editorial, esta editorial me dijera no, esta que me dijera, y por ahí en un año lo miramos, esta que me dijera, no es lo que nos interesa, ¿eh? Una me dijo, sí, sabes que nos gusta lo que escribiste, ¿eh? Listo, bueno, y ahí fue el principio. Después mi primera novela ayudó mucho que a mi primera novela la nombran, la Cámara de Diputados la nombra de interés legislativo. Entonces, como le dieron esa mención, me empezaron a hacer notas, primero me hicieron una nota en La Nación, en Clarín, bueno, empezó a hacerse un efecto así dominó de notas. Empezó como después, justo ese mismo año, hubo un festival de novela policial, que también, ¿no? ¿Conocen a Claudia Piñeiro, la escritora? Bueno, ella en ese momento recomienda también mi libro, y bueno, eso fue como una explosión, digamos, empezó, y ahí la editorial me dice, queremos que escribas otro más. Bueno, así que al año siguiente fue escribir otro, y después me viene a buscar otra editorial, y también me dice, queremos que... Y ya pasé después terminé volviendo a la que me había publicado primero. Y el año pasado surgió yo venía escribiendo ficción, y el año pasado surgió ¿conocen la colección Ciencia que Ladra? Del siglo XXI. Bueno, ¿vieron? Esa es una colección que toca distintos temas, ¿sí? Y la idea de la colección es como bajarlos a un lenguaje claro, ¿sí? Por ejemplo, hay un tomo que habla sobre física cuántica, que yo no entendía nada, y después de leerlo, al estar bajado a un lenguaje así muy entendible para cualquiera de nosotros, bueno, la idea de esa colección es esa, tomar un tema y bajarlo a ese lenguaje comprensible para todos. Entonces, un compañero mío del Ateneo se va del Ateneo en un momento y él empieza a trabajar en Editorial Siglo XXI. Y como me gustaba esa colección, yo le digo, ¿han escrito algo? Porque tiene como casi 70 tomos de distintos temas. Entonces yo le digo, ¿han escrito alguno sobre ciencia forense? Porque me gustaría como escribirlo. Y me dice, no, me parece que sobre ciencia forense no escribieron. Entonces me dice, bueno, si querés le propongo la idea a los editores y me dice, armate como un borrador y lo mandás. Y bueno, mandé el borrador, les gustó la idea y empezamos ida y vuelta Pasa que escribir ficción es mucho más fácil porque uno si quiere mata un personaje, si quiere no, si quiere, o sea, puede volver atrás, si no le gustó lo arregla y demás. Cuando uno escribe un libro así como este que es de no ficción, que es un ensayo, que son fechas, datos y demás, es mucho más difícil, ¿sí? Encima, lo escribí el año pasado, hay un capítulo que no me acuerdo cómo lo escribí, porque me agarró COVID en el medio, así que si lo aprobó la editora creo que estaba bien, pero yo sinceramente no me acuerdo haberlo escrito. Pero bueno, también fue como otro desafío de decir, bueno, no escribo ficción y escribir, digamos, para llegar también a otro público que ya quizás no lee ficción, pero sí a mucha gente, así como a nosotros nos interesó y a ustedes les interesó para empezar una carrera, hay mucha gente que les interesó, pero saber, digamos, lo justo y necesario, y es la idea del libro que está abajo de eso. Es así también. Hacemos un poco de publicidad. Claro, sí. Bien. ¿Y alguna otra pregunta? Sí. Una duda. ¿Qué significa y qué conlleva, tanto como para usted como para la obra, que su novela sea de interés legislativo? ¿Qué es lo que conlleva eso? ¿Qué es lo que representa? En su momento era el reconocimiento que yo le hacía a
a la labor de los peritos. Eso fue lo que ellos valoraron como que hasta ese momento en las novelas no había esa valoración de los licenciados en criminalística, y que como que en ese momento se dio a conocer a los licenciados en criminalística, y eso, digamos, fue lo que gustó. Y por eso, digamos, son así como pequeños mimos que a uno por ahí como cualquier premio que por ahí uno le dan y demás, ayuda, digamos, y en su momento ayudó a que tuviese como más difusión, porque yo la primera novela que publiqué era una editorial bastante chica, ¿sí? Que era de distribución acá en lo que es Argentina nada más. Entonces como que en ese momento el tema de la difusión es súper importante. Es como cuando sale una película y la primera semana que está en cartel. Es como súper importante que todo el mundo la vaya a ver para que siga estando en cartel. Bueno, esto es lo mismo, fue como una pequeña así, como un aplausito, que bueno, después se puede hacer. Claro. ¿Otras preguntas? Creo que... Ya estamos, ¿no? Sí, Romina, podemos... Sí, creo que sí. Yo me permito así mirar algunos puntos que me gustaron. Primer punto, esta dinámica como un círculo virtuoso, ¿no? Vicioso, de buscar respuestas y que sea respuesta, pero una vez que encontraste la respuesta, seguir buscando, ¿no? Como este círculo que se da, por lo tanto, respuesta que sea científica, que tenga todos los datos, pero igual te das cuenta que esto no basta, tenés que seguir investigando. Eso creo que es la tarea de la universidad, la cual tiene que educarlos la universidad a esta investigación continua, ¿no? La búsqueda de la verdad, que decía antes. Y también este uso de la razón que vos estabas haciendo, como el hecho de entender a partir de hechos, a partir de acontecimientos que se dan, como el intento de no pararse a una cosa, sino de ir más adelante. Y la otra cosa es que uno tiene que ser criminalista con toda su humanidad. No es una máquina, ¿no? Pero el hecho de los contactos, los conocimientos, también las pasiones, uno tiene una pasión por la literatura y todo, son una contribución a ser un criminalista, ¿no? Un buen criminalista. Un buen criminalista. Muy bien. Bien, entonces yo creo que un aplauso, ¿no? Bueno, ojalá les sirva, ojalá, o sea, que sea, digamos, como el empuje, sigan para adelante, los que recién empiezan, los que están en el medio, los que ya están ahí, bueno, a salir a la cancha. Gastón está en redes, así que lo pueden seguir. Lo pueden seguir, cualquier duda. Hay que quedar en contacto, ¿no? Sería interesante hacer un buen curso sobre la literatura policial. Sí, ¿por qué no? Interesante. Bueno, seguramente estaré en la Feria del Libro, así que ya los invito con antelación. Yo en teología le propongo de leer una novela policial de Chesterton, Padre Brown. Ah, claro. Sí. También eso sirve. Muy bueno. Todo sirve, chicos. Todo sirve. Así que denle para adelante. Están en el camino. Bien, mira cómo es ahora. Para poder salir no tiene que amasarse. Y aparte, pero una salida de atrás. Sí, de a poco. Porque... Pensé que alguien quería que le firme su libro. Sí, creo que está por allá. Sí, que es alumna mía. Es ex alumna mía. Muy bien. Buen inicio de año. Creo que dice que
Mucho gusto, yo. Ya nos vemos nosotros. Usted no me conoce. Sí. Hola. Hola, mucho gusto, Padre Johnson. Por eso, claro, vos viajabas, te llamé mientras estabas viajando, vos. Sí, el asado, sí, no pude ir. El otro día rendí y me hacía falta usted afuera esperando. ¿Y cómo te fue? Mal. Le dije Bueno, que me dale. faltaba él. Seguimos. Sí. ¿Cómo va? Bien, bien. Porque obviamente voy a estar sin experiencia. Claro. ¿No? O sea, yo no sé qué me digo. O sea, no me Sí, yo quiero. Un buen inicio. de quién fue ella. Ezequiel va a ser un buen inicio, ¿no? El fuerza de seguridad es Tiene que hacer otra reunión, tengo que ir ahora. Claro. Sí, Ahora por vamos a favor. hacer reunión. Un viaje. Vamos a hacer un campamento. Pregúntame. Encima, me importó muy bien con usted, promocioné la materia, todo. Sí, es verdad. Sí, el otro día le contaba a mi mamá lo que me pasó ese día después de rendir derecho. Yo, antes de entrar a rendir, dije, por favor que aparezca el padre Giorgio. Cuando apenas yo entré a rendir, Celia y Gio me dijeron que vos pasaste la sesión. Y cuando yo salí, encima me saqué un 10. Iluminadísima. Así que sí. quizás más que nada en lo privado. Sí, después me va a festejar. Tenemos que hacer un momento. El problema ahora ahí sí puede puede más hacer encuentro, ¿no? ¿Cómo está? Sí, en lo que es poder judicial Podemos hacer algún momento, ¿no? y fuerza de seguridad lo veo Pasado más un sé, difícil ¿no? por La el tema leyenda de por hacer. que haya hasta para mí sería Yo bueno. soy totalmente consciente, te digo, Claro. realmente me interesa mucho la carrera como tal. Pero bueno, sabiendo que Sí, el 21. Y esto es lo que dijo de No todo está perdido. ni hablar. No, gracias. Igualmente. ¿Cómo va? Lo que sí, recordando tu nombre. Yo soy compañera de estas dos. Ah, Sí, eso. de estas dos. Qué bien. Ay, sí, qué placer. ¿Qué? ¿Para foto de WhatsApp? Para estado. Lo voy a buscar después por. Tengo dos hijos. Ah, bueno. Va por el tercero. No, de este horario, pero otro día de obra. CS, ya uno de 23 y uno de 18. Ya está. Ya está, ya está. 23. 23. Tu hermano. Ah, sí, por supuesto. Desde ya. Así que bueno, vamos, sí. Dale, entonces nos vemos en este día. Nos vemos, yo sí, mañana. Mañana. Oh, qué vida. ¿Cómo andás? Bien. Vos tenés más experiencia. Qué vieja Espero que le pregunten nada. Claro, no, ¿te imaginas? Están muy buenos, esto me lo puedo decir. Sí, lo que dice acá. Este también. Yo no sé si fue la que empezó el juego o era este. Bueno, gracias. Todo lo mejor, chicos. Mochila solo. Una pregunta. Que mi compañera te había preguntado acerca de la, por ejemplo, Vamos solo. Ah, bueno, no sé, Mañana, hasta mañana. Ustedes son segundo año, ¿no? la policía o sea, algunos centros Vos también, ¿no? Bueno, la licenciatura habilita después para trabajar ¿Te ya gustó sea el en la encuentro? fuerza, en la parte privada. ¿Muy bien? ¿Sus libros? Vos decís para seguir especializándote. Claro. En Esta la realidad, tapa igual. después de especializaciones hay, una vez que vos tenés la licenciatura, después hay especializaciones. Eso se dan o ahora habría que ver.
Sí, a veces las hacen las mismas fuerzas. Habría que ver las páginas de las. Viste que hay en terminología, en Balí. Bueno, la Policía Federal sé que lo da. Gendarmería habría que ver. En un momento las daba también. Sí. Prefectura también. Nos vemos, dale. Sí, sí, porque el Poder Judicial en una época los daba, pero ya no. Sí, te conviene por ahí. Lo mejor siempre es Policía Federal, Gendarmería, las fuerzas federales. Esas son las que tienen mejor. Muchas gracias. Bueno, un gusto. ¿Te gusta? Hola, ¿cómo estás? Buenísimo. ¿Nombre? Clara. Yo mañana te llamo. Dale. ¿Sos estudiante de criminalística? Sí, ya estoy en cuarto. Wow. Si todo sale bien este año ya termino. Bien. Muchas gracias. De nada. Nos vemos. Hola, buenas tardes. Necesito una consulta. Yo quería empezar este semestre en la biblioteca, pero no sé si es que, o sea, este semestre, ¿cuántas vacaciones podemos tener? Las vacaciones más o menos empiezan el 16 de junio, termina la cursada. Ahí tenés fechas de exámenes finales. Julio mismo. Sí, pero poner las vacaciones son las últimas 2 semanas de julio siempre. Antes de esas 2 últimas semanas de julio tenés finales y las siguientes 2 semanas de julio. Las 2 últimas semanas de julio son las que son vacaciones reales. La otra se termina la cursada, pero sigue. Bien.